Recording is on. Bien, bueno, lo de obtener los listados o los informes de contabilidad correspondientes al libro diario, libro mayor, balances, muchas empresas, incluso asesorías con las que hacemos prácticas, nos han pedido que les gustaría que los alumnos fueran fluidos con eso, un poco hábiles. Que a veces sí que es cierto que pueden llegar y saber hacer asientos, pero luego componer los ficheros que hay que enviar al depósito del registro mercantil o incluso a veces a los bancos para pedir préstamos, parece que se les hacía un poco más complicado. Entonces yo lo he puesto como si fuera un ejercicio. En el aula virtual tenéis un caso, el caso 5, que pone obtener informes financieros. Y son el diario, el mayor y el balance de sumas y saldos. Y luego el caso 6, que es obtener las cuentas anuales. De hecho, en las cuentas anuales, aunque mi idea es que en el mismo vídeo vais a ver cómo se obtienen los dos, lo del caso 5 y lo del caso 6, luego os pido que me subáis los dos ficheros del caso 6. Lo vamos a ver en un momento ahora, ¿eh? Esa sería la primera parte. Cuando termine de explicar lo de los informes financieros y las cuentas anuales, paro el vídeo para que quede ya esa parte en un solo vídeo y me paso ya luego al apartado de los pagos de facturas, que aquí le he llamado conciliaciones bancarias. ¿Vale? Bien, pues si no me decís nada en contra, comparto pantalla y empezamos. Vale, pues la idea es esta. El caso 5 lo que me dice es obtén el libro diario, obtén el libro mayor, obtén el balance de sumas y saldos. Bueno, voy a cambiar un poco el orden. Me voy aquí al módulo de contabilidad, facturación contabilidad. Y de momento me voy a mover en el menú que pone informes. El apartadito que pone aquí, informes. Hago clic en informes y en principio los informes a los que me refiero son estos. Bueno, hay un apartado relativamente grande, pero voy a empezar con estos tres. Libro mayor, libro diario y balance de sumas y saldos. Bueno, es relativamente sencillo manejar esto. Simplemente es pedirlos. Se supone que la información la tenemos. El ERP lo que va a hacer es, en esa base de datos única donde están los datos introducidos, buscar la información que le estamos pidiendo aquí. Bueno, voy a abrir el libro mayor y me aparece esta especie de formulario para decirle cómo quiero filtrar la información. Entonces, en principio, el filtro básico es el de las fechas. Yo voy a decir que quiero que me coja los movimientos desde el 1 de octubre, que es cuando hemos empezado, hemos empezado en octubre el cursillo, 1 de octubre, hasta hoy. Pero bueno, este periodo que es posible ponerlo no tiene por qué ser el que se utilice en las empresas, ¿no? Las empresas, normalmente tú lo que haces es definir primero periodos y puedes decir yo defino un periodo mensual o defino un periodo trimestral o defino un periodo semestral, depende un poquito de la costumbre de cada empresa, ¿eh? Y cuando defines el periodo ya te salen las fechas automáticas. En este caso, poniendo las fechas que nos interesen, nos vale. Y si no pongo ningún filtro más, pues me va a sacar el libro mayor de todas las cuentas. Si no, yo podría filtrar por números de cuenta o por grupos concretos o por lo que quisiera, ¿eh? En este caso, simplemente pongo la fecha, le doy al botón de ver y me saca, ya veis aquí, capital social, están ordenadas por número, ¿vale? Capital social, resultado del ejercicio, el mobiliario. Es un libro mayor. Cada cuenta con sus distintas operaciones referenciadas, fechas, el asiento en el que está, el diario en el que está contabilizado, el número de cuenta, los saldos, debe o haber. Un libro mayor. El formato es el formato italiano, ¿eh? Normalmente los programas informáticos no utilizan el rayado americano, que en las pizarras solemos utilizar ese, ¿no? El debe a la izquierda y el haber a la derecha. Los programas informáticos casi desde siempre utilizan este otro formato, que es el formato italiano, el rayado italiano. El debe y el haber están a la derecha los dos, ordenados de esta forma. Bueno, y esto es un libro mayor, genérico. Están todas las cuentas ordenadas por número. En la pantalla anterior, voy a volver a hacerlo, me voy otra vez a informes, me voy al libro mayor. En la pantalla anterior ya os he comentado que podríamos filtrar aquí las cuentas que quisiéramos, ¿vale? Podemos ir filtrando por cuentas, por grupos, como quisiéramos, ¿no? Solo las de cobrar, solo las de pagar o por números, por códigos y por números. En esta misma pantalla, cuando le he dado al botón de ver, me lo muestra en pantalla, como habéis visto aquí, voy a volver a él. Aquí veo el libro mayor y a través del botón imprimir puedo generar un PDF,
¿Veis? Aquí me lo genera directamente, me genera un libro mayor en formato PDF, lo voy a abrir para que se vea. Y bueno, veis que el formato es un poco pobre, ¿vale? Había que trabajar los formatos estos un poquito para que queden presentables. Pero desde la pantalla anterior, que era lo que quería comentar, desde la pantalla anterior, si con estos datos le digo que me lo exporte a hoja de cálculo, voy a darle este para que lo veáis. Voy a abrir ahora con hoja de cálculo. En este caso tengo ya un documento mejor formateado que además me permite trabajar con todas las funcionalidades de Excel. Lo comento un poquito así rápido porque con el libro mayor no es muy habitual lo que voy a decir, pero esta opción de exportar a formato de hoja de cálculo se utiliza mucho para todo lo que tiene que ver con la contabilidad analítica, cálculo de ratios, búsqueda de información, bueno, de todo tipo, ¿no? Comercial, financiera, para inversores, para bancos, etcétera, ¿no? Entonces ya veis lo relativamente rápido y fácil que es traspasar información de un ERP a distintos formatos, ¿vale? El exportar a PDF y el exportar a XLS siempre es más interesante el formato de hoja de cálculo porque me va a permitir trabajar con esa información, ¿vale? Aunque ya es muy habitual que de un PDF podamos pasar la información a cualquier otro formato fácil y gratis, ¿eh? Bueno, el libro mayor pues no tiene más que esto. Recordaros también, por decirles a los alumnos, que nunca fue obligatorio entregar el libro mayor en el depósito del registro mercantil, ¿eh? Yo, en muchas ocasiones cuando he ido a entregar documentación, sobre todo cuando se entregaba en papel, sí que veía asesorías y empresas que llevaban el libro mayor. Tened en cuenta que en el libro mayor estamos hablando de datos sensibles. Y bueno, ahora ya como todo eso se hace a través de una aplicación informática, lo comento un poquito por si la queréis ver, es gratuita también, se llama DL, las abreviaturas de depósito legal, es una aplicación que se puede descargar desde la página de los registradores y es la que obligatoriamente hay que cumplimentar para entregar las cuentas anuales en el registro mercantil. Generalmente los programas informáticos suelen tenerla integrada, pero si no, se puede conseguir aparte, ya os digo, es gratuita y se podía trabajar como un ejercicio más, entiendo yo que en las asignaturas de contabilidad, rellenar, dado un balance o dadas una contabilidad, pues rellenar el depósito legal para que genere los documentos oficiales. Bien, si no hay dudas, pues avanzo al siguiente, que sea el libro diario. Va a ser muy parecido. Libro diario. También lo mismo, voy a ponerle fechas, pues del 1 de octubre al 2 de noviembre. Bueno, aquí tenemos la opción también de cambiar los órdenes, ordenar por número, perdón, u ordenar por fecha, podemos escoger, y luego agrupado por diarios. Os recuerdo que en los ERPs habituales, los más famosos o los más utilizados del mundo, la idea de un solo diario solamente existe aquí, cuando dices, oye, sácame el diario, ¿pero qué es el diario? Pues es la suma de todos estos diarios que veis aquí, de los libros auxiliares que hemos ido comentando estos días. Si no pongo nada aquí, me va a sacar un diario con todos los libros auxiliares. Pero si yo quisiera sacar individualmente o solamente quiero sacar uno o dos porque quiero hacer análisis de ese área, pues puedo escoger aquí el que me interese o los que me interesen. Lo mismo, si le doy al botón ver, me va a poner el diario en pantalla. Aquí tenemos un poquito bueno, la idea sería esta. Me voy a meter aquí en el primero que tiene movimientos, que sería el diario de facturas de clientes, de facturas emitidas. Aquí tengo los asientos de facturas emitidas con sus detalles y el resumen de impuestos relacionado con este diario. Lo que ha ido al 0, lo que ha ido al 21. Luego el de facturas recibidas, proveedores, lo mismo, todos sus movimientos y el resumen de impuestos de ese diario. El de bancos, el de la laboral cucha, cada banco, lo que sea. Aquí tengo los movimientos. Ahí están. Entonces, todo esto es lo que un ERP considera que es el diario y surge de la suma de los diarios auxiliares. Desde ese punto de vista, a veces conviene recordarlo porque con programas tipo Contasol o Contaplus cambia un poquito. Ellos no trabajan tanto con libros auxiliares como los ERPs. Bueno, y lo mismo, si quisiéramos, voy a la pantalla anterior, si quisiéramos exportarlo a XLS lo podemos hacer. En este caso voy a probar la exportación a PDF.
del diario, a ver si exportándolo, en vez de imprimiéndolo, se ve mejor, porque no me he entretenido en... Bueno, tampoco se ve muy bien. No me he entretenido en modificar los formularios impresos y quedan un poquito feos. En cambio, en XLS queda bastante bien. Vale. Y el siguiente de los sencillos sería el balance de sumas y saldos. Balance de sumas y saldos, también hay que darle fechas. Voy a poner el mes que estamos trabajando. Y lo mismo, también podríamos filtrar por diario, por números de cuenta. Si no le digo nada, voy a ver todas las cuentas en las que ha habido movimiento y aquí está. Este es el balance de sumas y saldos de las operaciones que hemos ido haciendo estos días. ¿Vale? El asiento de apertura con unos saldos que aparecen por ahí y luego algunos movimientos que hemos tenido. Esto normalmente, diario mayor, balance de comprobación de sumas y saldos, lo lógico es que o una vez al mes o una vez al trimestre se manejen prácticamente en cualquier empresa. Y luego listados de este tipo parciales se utilizan quizá con más frecuencia en empresas más grandes para hacer análisis de ese grupo o de ese área de la empresa. Asociado con estos que hemos visto, tenemos un informe por aquí abajo que se llama tabla de impuestos. Bueno, os recuerdo un poquito que para poder ver estos informes que vemos aquí y poder ver la tabla de impuestos, tuvimos que instalarlos. Tuvimos que instalar el módulo de Account Financial Reports y el módulo de Tax Balance. Ahora vamos a ver el de tabla de impuestos. También le voy a dar las fechas. Y lo que me hace es toda esa información que hemos tenido en forma de facturas, aquí me la está dando por la parte de las posiciones fiscales, de los distintos IVAs o retenciones que hemos tenido. Entonces yo veo aquí 21% de IVA en bienes, me aparece una cuota de 1.554 euros. Si quiero ver más detalle, hago clic en la lupa y me lleva exactamente a las operaciones que lo justifican. ¿Vale? Si voy para atrás, voy a la tabla de impuestos que he sacado, pues veo todas las demás. Y lo de siempre, toda esta información que, bueno, que puede ser interesante, por ejemplo, en nuestro caso, ya sabéis que esta parte de impuestos la tenemos que llevar a la plataforma Villa para poder hacer las declaraciones de impuestos en Vizcaya. Entonces, a través de este botoncito que tenemos aquí arriba a la izquierda, podemos exportar esta información a formato Excel. Y luego desde ahí, pues si queremos, trasladarla más cómodamente a Villa o copiarla y pasarla. Vale, pues entonces los básicos, mayor, diario, sumas y saldos y tabla de impuestos, que es el resumen pues, que se puede consultar más habitualmente, como tarde, trimestralmente en las empresas pequeñas. Esto sería un poco lo que os pido en el caso 5, que trasteéis con ello, que lo veáis, que juguéis con las fechas, que pongáis algún filtro de grupos o de cuentas para ver cómo funciona, que lo abráis en formato Excel, que lo abráis en formato PDF, aunque ya hemos visto que queda un poco más feo. Bien, si no hay dudas con esto y os ha funcionado, vamos al caso 6. El caso 6 sería obtener las cuentas anuales, que esto es ya lo que hay que depositar en el registro mercantil. Normalmente, durante el mes de junio, julio, hay que entregar esta información. Vale, eso es lo que dentro de este apartado de informes se llaman informes MIS. Esto de MIS significa Sistema de Información de la Gestión, Management Information System, sistemas de gestión de la información. Es de alguna forma los documentos que van a utilizar los directivos para tener una especie de resumen de cómo está funcionando la empresa. Y de nuevo también ocurre lo mismo. Los que hay que entregar en el depósito se generan o se perfeccionan en junio o julio, pero de cara a la contabilidad analítica, aquí en los informes MIS se pueden sacar informes parciales en cualquier momento. Bueno, para que veamos y para que veamos cómo funciona, vamos a hacerlo sí en el orden que me dice el ejercicio. Primero voy a sacar la cuenta de pérdidas y ganancias, luego voy a sacar el balance de situación, luego vais a ver cómo de cada uno de ellos se puede generar un fichero y esos dos ficheros son los que os pido que en el caso 6 los obtengáis, o bien ahora en directo o bien luego cuando podáis, y los subáis al aula virtual. Vale, para eso, informes MIS. Vale, y vamos a empezar a generarlos. No hay ninguno, de momento no hay ninguno, le voy a decir crear
y empiezo con PIG octubre, por ejemplo, por llamarla así, porque va a ser un solo mes, ¿vale? PIG octubre. Le voy a decir que utilice la plantilla de pérdidas y ganancias de pymes. Bueno, ya veis que estas plantillas que aparecen aquí vienen con la instalación que hicimos de Odoo, pero se podrían generar más plantillas, ¿eh? Entonces, en principio, aparecen las de pymes, las de grandes empresas o el modelo abreviado, ¿vale? Y luego con los balances, algo parecido. Voy a coger el de pymes, el modelo de pymes, y le voy a decir las fechas. Del 1 de octubre al 2 de noviembre. Ya está. En principio también marco todos los asientos que estén aprobados o como sea, ¿vale? Bien, le digo guardar. Y ahora aquí, arriba a la derecha, me aparecen varias opciones. La primera de ellas, previsualizar, es para verlo en pantalla. La segunda de ellas, supuestamente, sería para pasarlo a papel, aunque también me permite imprimirlo directamente en formato PDF. Y la tercera de ellas es la que me permite generar el fichero que quiero que subáis a aula virtual, ¿vale? Entonces vamos a previsualizar primero, vamos a verlo en pantalla. Bueno, y aquí estaría. Este es el modelo oficial, válido en España, de cuenta de pérdidas y ganancias. Empieza con la cifra de ventas, lo que llama importe neto, y de ahí va restando diferentes conceptos para obtener en un primer momento el resultado corriente, lo que sería la operación habitual de la empresa, ventas, ingresos menos compras, gastos corrientes. Esto sería lo que llama resultado de la explotación. Luego tenemos aquí el balance financiero, ingresos financieros y gastos financieros por una parte. Eso me da lugar al resultado financiero. Y luego tenemos los impuestos. Y al final, el resultado. Bueno, aquí está sacando unos datos. Todavía no hemos hecho la contabilización del impuesto de beneficios, por eso me aparece sin calcular, vamos. Esta sería la cuenta de pérdidas y ganancias. Si la vemos y nos parece adecuada, y en este caso para el ejercicio la que os salga, puede haber diferencias con lo mío por si hemos contabilizado diferente, habría que hacer clic en el botón exportar, me lo exporta a formato hoja de cálculo directamente, este lo guardáis y es el que habría que subir al aula virtual, ¿vale? Bueno, lo voy a abrir aquí para que lo veáis, en formato de hoja de cálculo. ¿Veis? Más o menos las casillas están en cada celda, se podría jugar con ellas. Este sería el fichero, ¿vale? Pérdidas y ganancias. La velocidad de generación es bastante buena, entonces las empresas no se tienen que preocupar de pensar cuánto va a tardar o cuándo lo voy a hacer. En cualquier momento, cualquier directivo que tenga permisos de usuario va a poder sacar esta información. Bien, ¿qué ocurre aquí? Si me vuelvo aquí a informes MIS, ya tengo uno generado. Estos quedan guardados. Estos en principio en la lista esta de aquí aparecen ya guardados. Yo sí que puedo hacer también en cualquier momento, pues lo puedo seleccionar y lo puedo borrar. Si es un documento intermedio que no va a salir para nada. Pero bueno, como estos son un poco más efectivos, pues el propio RP los mantiene guardados a lo que se quieran borrar. Pues si se quiere ir a ellos en otro momento o lo que sea. Vale, pues pérdidas y ganancias ya estaría. Voy a hacer algo parecido ahora con el balance de situación. Le digo crear. Voy a poner balance de situación octubre. Voy a coger la plantilla del balance de situación abreviado. Bueno, el de pymes también. Estamos igual que otro, el de pymes. Perdona, esto que Sí. estás haciendo seguimos en Informes Mix. Informes MIS, sí. Dentro de esa gestión, es que esa nomenclatura MIS es bastante internacional. Se denomina así Sistema de Gestión de la Información y engloba pues 4 o 5 documentos diferentes. En este caso vamos a ver 2. Ok. Informes MIS. Vale, lo mismo. Le pongo la fecha, igual que antes, el mes que hemos trabajado nosotros. Ya os digo que en las pymes normalmente estos son cada 3 meses, salvo que queramos hacer análisis parciales, que pueden ser cualquier fecha. Lo guardo. Y una vez que está guardado, previsualizar también. Vale, este sería el formato habitual de balance de situación. Este, si os fijáis, también es uno de los documentos, bueno, tanto pérdidas y ganancias como balance de situación, son dos de los documentos que se utilizan mucho en contabilidad analítica, para sacar pues, determinados ratios. La colección de ratios no la tiene integrada casi ningún ERP, pero si alguno de vosotros, alguna de vosotras, trabaja con este tipo de contenido,
sería bueno que consultarais en el Banco de España. El Banco de España tiene los 28 ratios de uso más o menos recomendado para las empresas. Y además los tiene clasificados por cuartiles. Tiene lo que sería lo más aproximado a la media aritmética y luego tiene el cuartil 1 y el cuartil 3. Y eso permite hacer comparativas de ratios entre empresas de tu mismo sector. Y eso sí que es interesante, hacerlo teniendo un ERP. Pero bueno, digo esto simplemente para que veáis que las masas patrimoniales del balance de situación están puestas para cumplir la normativa, pero también para que sirvan para hacer esos análisis rápidamente. Y lo mismo, si exportamos esto a formato Excel, que sería lo que os pido para subir a la aula virtual, además ya, una vez que lo tengo en Excel, va a ser mucho más fácil programar luego las fórmulas de los ratios que me interesen y que me dé directamente los datos. Vale, pues me voy otra vez a Informes MIS y aquí tengo los dos. Estos dos son los que os pido que hagáis, y los probéis o lo que sea, los descargáis en formato hoja de cálculo y los subís a la tarea del caso 6. ¿Vale? ¿Alguna duda o a alguien no le ha salido algo más o menos visto? Sí. Pedirle información al RP. Oye, dame esto, en esta fecha, con estos datos. Debe ser algo ágil en cualquier ERP. Este pues lo hace. Muy bien, pues entonces, si esto está más o menos bien, corto el vídeo antes de empezar con el siguiente caso a resolver, ¿vale? Y así el vídeo este lo subiré específicamente para estos dos casos, para el caso 5 y para el caso 6. ¿Vale? Venga, paro grabación.